Buen día. Las personas tenemos esta capacidad de tener un diálogo interno, es decir, estos pensamientos en silencio que podrían presentarse como a manera de una conversación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece si vamos al parque, caminamos un ratito y por ahí a lo mejor nos sentamos en una banca a disfrutar del ambiente, etcétera? Me parecería bien, ¿no? O bien también podemos tener este diálogo interno a la manera un poquito a lo mejor más directiva, ¿no? Por ejemplo, voy a ir al centro comercial a comprar estas cosas que necesito, de ahí igual me paso por un helado, a ver de qué sabor lo pido, etcétera, etcétera, ¿no? Y también sucede que hay personas que en su diálogo interno se critican, se juzgan, se descalifican o inclusive se llegan a insultar a sí mismos o a sí mismas. Y esto en sí mismo hay que tener mucho, mucho cuidado, porque no por el hecho de que los demás no nos escuchen como nos decimos a nosotros, a nosotras, no quiere decir que no nos estemos haciendo daño por la forma en que estamos pensándonos. Resulta que cuando una persona se critica mucho o se insulta mucho, es porque su imagen personal, su concepto de sí mismo, es lo que más le significa en casi todo momento y en toda relación. Y en ese sentido, por ejemplo, la psicología de la personalidad nos dice que una parte de la estructura de la personalidad es la imagen que uno tiene de sí. Es decir, que la forma de ser, puede tornarse a la manera de estarme insultando o de estarme descalificando. Y esto ya se va convirtiendo en una forma de ser así, que muy probablemente después estas personas se vayan a criticar, juzgar, descalificar, insultar a los demás. ¿Por qué? Porque antes o al mismo tiempo ya lo han hecho internamente consigo mismas, consigo mismos. Seguramente has visto personas de las que se dice que son amargadas o que están frustradas en la vida, etcétera. Y muy posiblemente es porque han tenido este tipo de diálogos internos en función a la imagen que tienen de sí mismos o de sí mismas negativa y autodestructiva. Algo que ha estudiado la neurociencia, y esto lo menciono muy brevemente, es de que, por ejemplo, cuando tú estás evocando recuerdos positivos, no hay manera de que al mismo tiempo evoques recuerdos negativos. O suceden unos o suceden otros, pero no los dos al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, estás en esta situación, pero honestamente puedes ser capaz de evocar las cosas que has venido haciendo bien, y ojo, aquí no estoy hablando de grandes logros ni nada, sino las cosas que tú puedas reconocer que hayas hecho bien al día de hoy. Por inventar, eh, estuve 2 años en una empresa, como quiera que sea esos 2 años, lo hice bien en este sentido y en este otro. O tuve una relación de 5 meses, ¿no? Que como quiera que sea en esos 5 meses viví unas cosas muy bonitas con esta persona. Algo así por el estilo. O bien, si aún así dices, no tengo nada bueno o nada importante que evocar que haya hecho, al menos sí quedarte con la conciencia de que las experiencias que hoy día tengas se van a convertir en recuerdos el día de mañana. Y en ese sentido, si yo trato de que mis experiencias sean gratificantes o agradables, pues estoy asegurando unos buenos recuerdos para más adelante. Y esto me va a permitir equilibrar un poquito mi salud mental.